Ya. Bien, pues, buenas tardes. Comenzamos con el pleno en sesión ordinaria. Primera convocatoria de hoy 5 de agosto de 2025 a las 20:30. Primer punto del día, la aprobación del acta de la sesión anterior ordinaria de fecha 8 de julio de 2025. ¿Hay alguna observación, alguna corrección? Sí, buenas noches. Buenas tardes. Como es costumbre, pues ya lo hemos reiterado en muchas ocasiones, siguen sin figurar parte de las relaciones trazadas de decretos en los pagos aprobados, que se indique el proveedor, el motivo del pago, obra, suministro o servicio, así como el importe del mismo. Muy bien. ¿Alguna otra observación? ¿No? Vale, pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Continuamos con Perdón, es que no llega a los tres. ¿Abstenciones? Bueno, continuamos con el siguiente expediente. Inscripción de inventario de bienes municipales. Parcela urbana situada en el calle Obispo Bellosillo número 2 de Ayllón. La propuesta de alcaldía al pleno, a ver, según los antecedentes, primero, una vez resuelta la adquisición, se adquiere la finca urbana destinada a almacén, sita en calle Obispo Bellosillo número 2, con una superficie de 82 metros, propietario don Juan José Vázquez Arroyo. Segundo, la finalidad de la adquisición es la ampliación del espacio jardín del Palacio Obispo Bellosillo, edificio de propiedad del Ayuntamiento de Ayllón, actualmente destinado a fines culturales y sede del Museo de Arte Contemporáneo de Ayllón. Tercero, la adquisición mediante compra se ha formalizado en escritura pública con fecha 6 de mayo en la Notaría de Riaza, con número de protocolo NP 314/2025. Cuarto, la calificación jurídica del bien adquirido es de bien de dominio público de servicio público. Quinto, consta con fecha 8 de mayo de 2025 notificación de acuerdo de alteración de titularidad catastral a favor del Ayuntamiento de Ayllón de la finca adquirida de la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia. Sexto, consta igualmente inscrito de pleno dominio por título de compra-venta a favor del Ayuntamiento de Ayllón con carácter de manial. Visto que se debe proceder a tramitar expediente de rectificación puntual del inventario a efectos de incorporar el alta de la finca descrita en el registro de propiedad y considerando el informe secretaria de intervención obrante en el expediente y la competencia del Pleno para la rectificación, en este caso puntual, del inventario de bienes municipal, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la inscripción de la parcela que a continuación se detalla en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Ayllón de manial por título de compra en los siguientes términos: finca urbana con carácter de manial, sita en calle Obispo Bellosillo número 2 de Ayllón con referencia catastral, nombre de la finca, calle Obispo Bellosillo número 2, naturaleza urbano, situación calle Obispo Bellosillo número 2, Ayllón, referencia catastral 8656802 VL 6885N 0001 DU. Los linderos, frente o entrada a este, calle de su situación, calle Obispo Bellosillo izquierda, entrando sur, finca con referencia catastral 8656803 VL 6885N 0001 XU, sita en Plaza Obispo Bellosillo 1, Ayuntamiento de Ayllón, Palacio Obispo Bellosillo, derecha norte, calle Obispo Bellosillo y fondo oeste, finca con referencia catastral 8656840 VL 6885N 0001 JU, sita en calle Carnicería 26 de José Miguel Arribas Vitón. Superficie 82 metros cuadrados, valoración 11.004,40 euros. Las características de la construcción y estado de la conservación: es un edificio actualmente inexistente que únicamente conserva el cerramiento de muro de fábrica de mampostería enfoscada. Naturaleza del dominio de manial, título de la propiedad, compra-venta, NP 314/2025, Notaría de Riaza, inscripción registral, finca número 6160, inscripción tercera con CRU 40002 0001 9503, titularidad dominical, Ayuntamiento de Ayllón, destino
ampliación, almacén del jardín del Palacio Bellosillo, edificio de propiedad del Ayuntamiento de Ayllón, actualmente destinado a fines culturales y sede del Museo de Arte Contemporáneo de Ayllón. Segundo, acordada por pleno la ratificación por inscripción de alta. La práctica de esta será autorizada por el secretario interventorio del Ayuntamiento con el visto bueno del alcalde, debiendo remitirse copia de la rectificación que se practique a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma. ¿Alguna pregunta? No. Vale. Pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Pasamos a la dación de cuentas, decretos de alcaldía. Pasamos a dar cuenta de los decretos y resoluciones de alcaldía desde la última sesión plenaria hasta la fecha, y el listado, como siempre, consta en el expediente. No sé si hay alguna observación. No. Muy bien, pues continuamos con las mociones de asuntos de urgencia al amparo del capítulo 7º del RON. No sé si hay algún asunto que por motivos de urgencia deba someterse al pleno. No. Pues pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí. ¿Tienen prevista la revisión de las fosas sépticas en los diferentes núcleos del municipio? Sí, están contratadas de hace ya tiempo, las están ejecutando ahora. Han ejecutado hace 10 días la de Santibáñez y está pendiente la de Esteban Vela y la de Grado del Picón, que me han comentado que lo iban a hacer en breve. Y la otra, ¿podrían explicarnos cómo se está distribuyendo el trabajo en el área de turismo y cultura? Pues hay a lo mejor quieres contestarlo tú. En principio, hay un técnico de cultura y luego hay con una subvención que nos da Diputación, se ha contratado a un auxiliar de turismo. Esta persona, el auxiliar de turismo, está atendiendo a los visitantes de jueves a domingo en la oficina de turismo, que la hemos trasladado al Palacio Obispo Bellosillo. Estamos en obras para poder instalarla definitivamente, para poder abrir el Museo de Arte Contemporáneo a la vez que está abierta la oficina de turismo. Y luego el técnico de cultura y turismo se encarga un poco de todas las labores de cultura y turismo relacionadas con subvenciones y organización de eventos que hay en Ayllón y en todos los pueblos. ¿Solo hay 2 personas en el área de además tenemos a una persona que ha entrado con una beca de la Universidad Complutense relacionada específicamente con la gestión del ámbito del museo. Estamos volviendo a mirar todo el catálogo de obras que tenemos, tanto de pintura como de escultura. Estamos haciendo un proyecto de musealización con el objetivo de intentar entrar dentro de la red de museos de la Junta de Castilla y León para poder acceder a sus ayudas. Y Miguel Ángel, en principio, que es el chico que está con esta beca, es de los fondos de la Universidad Rural. El campus rural. El campus rural, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid. El año pasado con esto mismo vino una enfermera que estuvo en la residencia. Este año únicamente ha habido él. Sí. En principio ahora mismo están esas 3 personas junto con Mari Carmen, que es la que gestiona todo el tema de la biblioteca. Pero el técnico de cultura, es que yo cada vez que he ido he visto a una persona diferente. El técnico de cultura está cubriendo la plaza tu plaza. De la que yo estoy de baja por excedencia obligatoria. El auxiliar de turismo es César. César Alonso. Es que me tenía un poco de... Y Miguel Ángel, que es el chico que te comento, es un chico con gafas también que está mucho por el museo, que es el que se está gestionando se está encargando de limpiar todo el archivo de fondos de obras, reorganizar la parte de arriba pero no hay, están esos 3. Sí, él está con la beca de la universidad, no influye en nuestros presupuestos. Gracias.
Perdona, antes de que sigáis preguntando, informaros que el precio público de la residencia ya está actualizado en la página web. Hay otra cosa también que quería yo informaros. Hoy se ha publicado la enajenación de la vivienda de Grado del Pico de la calle Barruelo número 17, ¿vale? La fecha límite para poder acceder hasta el 4 de septiembre. ¿Vale? ¿Alguna otra consulta? Sí. Eso no está puesto para publicación. Sí, perdonadme. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Con permiso. ¿Cómo va el asunto del consultorio de Valvieja? Pues el consultorio de Valvieja lo tenemos en el mismo estado que cuando nos comunicaron que no podíamos poner la caseta medicalizada. De momento no hemos avanzado. La caseta medicalizada no se puede usar. Intentamos a ver si el proveedor nos la recogía, aunque fuese a menos precio, pero no nos la recoge y Sanidad no nos la da de paso. No se consultó en su día cuando se solicitó la caseta, cuando se compró la caseta no se debió de consultar a Sanidad por las características que debía de tener esa caseta. Entonces ahora no podemos hacer nada. Bueno. Y sobre la demolición del edificio. La demolición del edificio estamos todavía en trámites porque la constructora que ha llevado a cabo la demolición tiene que hacer algunos arreglos en las viviendas en las viviendas anexas en las que ha hecho daño al hacer la demolición. Vale. Respecto de la caseta que al consultorio médico, lo único que se indica es que no cumple las dimensiones, con lo cual si añadimos las dimensiones que nos indica la Junta de Castellón, cumpliría el requisito para poder instalar el consultorio médico. Sí, claro, pero hay que hacer las puertas nuevas. Bueno, hay que tener una rampa de acceso, las dos puertas no cumplen ninguna, o sea, ni la puerta de entrada ni las dos puertas de acceso, ni al consultorio médico ni al cuarto de baño. O sea, la modificación de las puertas no merecía la pena añadir al gasto, no sé, yo no recuerdo ahora mismo, no voy a decir, era por encima de 10.000 euros el costo de la caseta. Meter más dinero a algo que en principio no tiene cabida, no le hemos visto el sentido. Pero eso sí sería la solución. Sí, pero con un gasto añadido a mayores de modificar todas las puertas. Y no todas ¿Qué sentido tiene? Los espacios daban los metros cuadrados, ¿no? Sí, aparte creo que la sala grande no daba los metros cuadrados que exigían. En el pleno de febrero de este año preguntamos en qué han consistido los sucesivos requerimientos de Diputación Provincial respecto de las obras de calle Molino. ¿En los 2 últimos meses hemos recibido algún otro requerimiento de la Diputación? Pues respecto a la calle Molino. Sí, a la solución. Pues le contesto el próximo día, no sabría decirle ahora mismo. No sabría contestarle ahora mismo. Pero por alguna razón o lo pregunta. Hemos visto que en el registro de entrada hay alguna comunicación. Bueno, pues perdón. A lo mejor se refiere a que el PAIN lo vamos a modificar, ¿vale? Porque no hemos encontrado tampoco contratistas que nos hagan la calle Juan Manuel Pérez Arroyo y hemos modificado a la calle las tareas que nos quedaban pendientes en el Molino por ejecutar y al cementerio, porque nos estábamos quedando sin sepulturas y vamos a utilizar el PAIN para hacer una ampliación de sepulturas en el cementerio. Puede ser que haya visto esas notificaciones, pero de todas formas para el siguiente pleno le contesto. Si ha entrado algún otro requerimiento de las obras anteriores.
Sí, respecto de la cúpula de la residencia, hemos visto que mediante decretos de alcaldía se han pagado más de 15.000 euros en despintar la cúpula y en poner unos vinilos nuevos sobre los cristales de la misma. Les recuerdo, como bien dice el último decreto de adjudicación, que desde la pasada legislatura existía un proyecto para sustituir los cristales por otros de mayor eficiencia y durabilidad, que proporcionaran mayor aislamiento, que no se llegó a adjudicar o sobrepasar la partida presupuestaria reservada al efecto. La pregunta es la siguiente. ¿El equipo de gobierno actual considera que con el gasto de 15.000 euros en estas actuaciones el problema está resuelto de forma definitiva o de forma temporal? Bueno, limpiar la cúpula efectivamente era necesario porque, como sabe, los residentes estaban a oscuras completamente, o sea, se optó por limpiarlo. Y luego, por supuesto, hemos puesto unas láminas porque la eficacia de estas láminas, la garantía son 10 años y la temperatura en verano baja unos 10 grados, ¿vale? Garantizado por la empresa que los ha instalado. Entonces, bueno, los vidrios, el precio del vidrio ni siquiera lo hemos consultado, la verdad, porque había urgencia por hacerlo, pero los presupuestos que tenían de la corporación anterior eran por más de 35.000 euros el cambiar los vidrios, y creo que no lo llegaron a cambiar porque en el momento de cambiarlo no encontraron adjudicatario que lo cambiara por ese importe. Era mucho mayor. Estamos hablando que después de eso, porque eso no sé en qué año era, hace ya bastante, antes de que pintara la cúpula. Por eso. Entonces, los cristales, vamos a decir que no se han duplicado, pero prácticamente. Entonces, bueno, teniendo ahora mismo la opción por 11.000 euros, creo que era, no sé si era masiva o 11.000 euros con el IVA, ya no lo recuerdo. Limpiar la cúpula me parece que eran 1.400 masiva, eran dos adjudicaciones diferentes. La limpieza de la cúpula la ha ejecutado, aparte de la limpieza ha sellado todos los cristales porque había goteras, y lo ha ejecutado, pues bueno, un pintor del pueblo, y la adjudicación de las láminas solares es una empresa de Segovia que nos ha dado una buena garantía. Es la misma empresa, creo, que puso las láminas solares hace muchos años, las que estaban deterioradas, entiendo, cuando decidieron cambiar los vidrios. Pero vamos, de momento con esto la temperatura en los días de calor ha bajado considerablemente y están muy a gusto. La importancia de la cúpula, que estando en la corporación anterior lo sabes, cuando se hizo ese presupuesto se pensaba que la cúpula era simétrica, y cuando se hicieron las medidas reales de los cristales, aparte de que han subido mucho más del presupuesto inicial que os dieron, después hablando con Mariano Montero, que fue el que ejecutó esa obra, decía que es que esa cúpula, cada cristal prácticamente tenía una medida diferente, que no era una cúpula simétrica, sino que habían estado ideando cómo poder hacer la cúpula de esa manera, y que efectivamente una empresa que diera medidas estándar, pues luego había que medir cada cristal individualmente, cortarlo de manera individual y planificarlo. Eso disparaba el presupuesto, como bien sucedió cuando lo teníais puesto en presupuestos del 2023. La solución del aislamiento, que me imagino que también os lo plantearíais en su momento, pues definitiva para toda la vida no es, pero efectivamente la inversión de 10 años de garantía nos daba más que tranquilidad, y creíamos que era la intervención más efectiva y de la manera más rápida. Bien, la definitiva hubiese sido cambiar los vidrios, pero bueno. Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo contar con un... Bueno, era cuestión de urgencia. Es una decisión... Era cuestión de urgencia. Era una gestión urgente, efectivamente, que además nos trajo quebraderos de cabeza, y desde las trabajadoras de la residencia nos lo expresaron a lo largo de una semana, que estaba subiendo el calor y que quitamos la pintura, la oscurizante, y nos dimos cuenta que efectivamente eso hacía efecto, algo que sabías tú, que hacía efecto. Y ese efecto no es tan bueno como el de el efecto que hacía todos lo sabemos. Y ninguna nos subimos a la cúpula a poner esos cristales, también hay que saber. O sea, la efectividad es como si en casa pues bajamos las persianas.
es la misma efectividad. Pero Entonces, desde la residencia... estar viviendo todo el día, 24 horas al día con las persianas bajadas, pues yo creo que no es cómodo para nadie, ¿no? Menos para los residentes. Y desde la residencia no obstante, nos han trasladado, tanto desde trabajadoras como de residentes, que no obstante, la inversión ha merecido la pena. Los vidrios, la solución no era poner vidrios solares, la solución era poner vidrios transparentes y luego poner un toldo exterior. Esa hubiese sido la solución, porque el vidrio solar al final es exactamente lo mismo que las láminas solares. Vale, únicamente por recordarles, la intervención era una intervención urgente, también se puso la climatización y el proyecto y la idea era sustituir los vidrios. Vale, es decir, los vidrios no solamente son transparentes, sino los vidrios que estaban proyectados eran una doble capa y una capa intermedia de aislamiento. Es decir, una capa exterior y una capa interior. Doble vidrio con una cámara a gas argón. Y además, quiere decir que con la eficacia de impedir que la temperatura exterior entre y que la temperatura interior salga. Y esa era como cualquier cristal solar. Lo único que ese cristal solar es lo que le digo, hace el mismo efecto que la lámina solar. De hecho, es lo que llevan los vidrios solares. Son más oscuros para no permitir la entrada del sol. Lo que pasa que efectivamente es una solución que es buena para verano, lo que pasa que en invierno no deja tampoco entrar el sol. Es cierto que al cambiar los vidrios mejora en invierno, por supuesto, pero no sé, yo lo que considero es que el sistema de ventilación, por supuesto, no funcionaba, eso ya se lo digo desde aquí. O sea, la temperatura con el sistema de ventilación, no sé, cogía 38 grados, 39 grados en la planta superior, eso con el sistema de ventilación puesto, y esta lona que se puso por dentro no tenía ninguna eficacia. O sea, al final las lonas hay que ponerlas por fuera del cristal para que el sol no incida. Al final el cristal es una lupa y si no se cubre, por eso las persianas son exteriores. Las cortinas interiores es para no permitir los rayos que entran, pero para evitar el calor es exterior. Entonces, ese dinero que se gastó en su día en la lona interior, pues yo la verdad que no entiendo ese gasto. Yo considero que el gasto que hemos hecho ahora para mínimo 10 años, porque la garantía son 10 años, creo que de momento vamos con la temperatura ha bajado 10 grados, o sea, hemos bajado de 38 justo en el centro a 26, 27, 28, las habitaciones están muy bien y bueno, pues los residentes y los trabajadores están encantados. ¿Alguna otra? Sí, me quería preguntar, ¿cómo va la moción del Palacio de los Corteros? Porque nos dijeron en el pleno anterior que habían enviado las firmas a la Junta de Castilla y León, pero vemos que todavía se siguen recogiendo firmas en los establecimientos. Sí, bueno, el tema de, creo que ha habido cambios, no sé si de titularidad, lo que pasa que todavía no lo tenemos notificado, entonces tampoco me voy a atrever aquí a comentar nada, pero creo que ha habido algún cambio. No obstante, la Junta sigue con el proceso adelante para volver a que se pueda realizar las visitas. Les quería preguntar también sobre la moción de transporte que se aprobó en el Ayuntamiento para mejorar el transporte de Ayllón a Segovia y la comunicación con Aranda. Y se trasladó a la Junta de Castilla y León, a la Diputación, y queríamos saber cómo está el asunto. Pues no tenemos notificación de ninguno de momento. Ni la Junta ni la Diputación. No. La última intervención en la muralla fue a mediados de la legislatura 2019-2023, la muralla exterior al municipio. Les quería preguntar si van a continuar con el proyecto de restauración de la muralla. Pues nos encantaría con el de restauración de la muralla y con todos los edificios que tenemos, pero ahora mismo no estamos ejecutando nada. ¿Y a la muralla se refiere a la muralla arriba o la parte de muralla aquí justo en la calle, en la Nacional, al final de la calle Real? ¿O se refiere a la muralla arriba, a la actuación que hicieron y se quedó...? No, me refiero
refiero a la muralla de piedra que tenemos en Muy bien. No, de momento no tenemos nada en previsiones de continuar. Habría que ir adquiriendo poco a poco la muralla para luego hacer intervenciones. De momento, ahora mismo, o sea, a vistas de aquí a un año, no. Bien, les quería preguntar si ha entrado en vigor el acuerdo del Pleno sobre la delegación que está sancionadora en materia de tráfico, lo que acordamos. Sí, pues no nos han contestado aún y no tenemos, bueno, esta mañana he estado toda la mañana intentando hablar con la jefatura, les tendré que mandar un correo porque no hay manera de hablar con la jefatura a ver por qué todavía no nos han contestado. Entonces no tenemos todavía la confirmación de que asuman la competencia sancionadora. Pues ya están poniendo multas. Sí, bueno, igual que siempre, ya lo sé, sí. Vale, bueno, y eso espero, ojalá sea efectivo, porque si la plaza, la gente sigue aparcando por la mañana, hay una señal, ya no es las jardineras, hay una señal que pone prohibido aparcar a ambos lados y la gente sigue aparcando. Pero bueno, supongo que también está un poco en educación vial y en educación general, para que la gente no aparque. Vale. Respecto del agua de suministro de agua potable en Gran, les informo que nos consta que desde principios del mes de julio pasado ha sido necesaria la puesta en funcionamiento de forma simultánea de las 2 bombas de extracción de agua de las que disponemos en el sondeo de Grado. La que se alimenta con las placas y la del generador, de forma simultánea. Les ruego se interesen por la entrada natural del agua procedente del manantial. Desde principios del mes de julio, con este año que ha sido un año de abundantes lluvias y lo normal es que con el agua del manantial y la bomba de las placas, Grado tuviera garantizado el suministro de agua de sobra. Y nos resulta llamativo y extraño que tengan que funcionar las 2 bombas a la vez y quería que se preocupen de comprobar que el agua del manantial está entrando en el depósito. De acuerdo, vale, tomo nota, lo tenemos en cuenta. Sí, gracias. Vale. Respecto del agua en Saldaña, sí. Los vecinos nos han comunicado faltas de presión en el agua de abastecimiento a domicilio. ¿Se han resuelto ya estas faltas de presión temporales? No, tenemos que cambiar también las bombas, igual que hicimos en el depósito del Castillo. Hay una que está fallando, que prácticamente no funciona y es lo que da esas oscilaciones de presión. Averías hemos ido a revisar y no hemos encontrado ninguna avería, que de la cara por lo menos, con lo cual hay una de las bombas que no está funcionando bien y tenemos que cambiarlo. Les quería rogar que pongan atención al riego de los olmos plantados en Santa María en el año 2020. Yo creo que ya se han regado. Sí. Mandé el correo. Sí, ya están regados. Y las encinas del depósito también. También todo el depósito de Santa Lucía. Más que nada porque es una pena que se puedan echar a perder por falta de... Sí, tiene razón. Gracias por la observación. Pues, que sí, que lo agradezco porque a veces pues necesitamos también que nos había informado también Guillermo, el pedáneo de Santa María, también que necesitaba, y en cuanto hemos podido hemos ido a regarlo, pero ya está hecho, sí. Le quería decir, mediante decreto 708-2025 del 4 de julio se aprueban los restos comprobativos en concepto de kilometraje para la alcaldía y ordenar su pago por importe de 133,64 euros. ¿Nos puede informar sobre las gestiones realizadas en esos desplazamientos? Pues ahora no me acuerdo, porque la verdad que he tenido un año que no he parado de un sitio para otro, pero entiendo que sería Valladolid y Segovia, supongo. ¿No lo pone en el decreto? Sí, pues si lo tiene ahí, si me dice. Sí, desplazamientos 12 de junio de 2025 a Segovia, 18 de junio de 2025 a Valladolid. Valladolid.
Pues a ver, Valladolid, la última que he tenido creo que era la entrega de los premios de la Junta de Castilla y León, y la del 12 de junio pues puede ser que fuese la de entregas de los premios de Diputación, probablemente. Vale. Mediante... ¿No lo pone ahí? ¿No pone nada? Vale. Vale. Mediante decreto de alcaldía y a petición de este concejal se resuelve el acceso al expediente de contratación 694-2025 mediante procedimiento negociado sin publicidad, de creación e interpretación artística única, instalación inmersiva AIO referido en decreto de alcaldía 541-2025 y a los expedientes relacionados. Indica en la resolución que se habilitará el acceso a través del gestor de expedientes electrónico facilitado por Diputación Provincial de Segovia. Gestiona acceso a los expedientes solicitados, expediente 694-2025 y expediente 1070-2024. Sin embargo, no se ha facilitado el acceso al expediente 1070-2024 relacionado con el anterior, el 694, contrariamente a lo resuelto. ¿Nos puede informar por el motivo por el que no se ha permitido el acceso solicitado y concedido? Pues entiendo que será un error, ¿no? Pues evidentemente, sí, no recuerdo ahora. Yo tengo la sensación de haberlo hecho, pero igual en ese momento, pues si entre otra cosa, pues igual no lo hice. No. Tan sencillo como eso. O sea, tan sencillo como eso. Sí, tan sencillo. Yo voy a pedir una secretaria para la secretaria, porque es que hay veces que, en fin, que es muy fácil. Y las obligaciones electrónicas, yo me tengo que preocupar a veces del contenido de los documentos, y es que las obligaciones electrónicas ya creo que en fin, nos están superando. O sea, realmente no ha habido problema y yo me imagino que será eso lo que ha pasado. O sea, si me llamas, pues seguramente no tiene sentido que te haya dado acceso al expediente gordo y al otro que ahora mismo será, no sé si será el de la subvención. Me imagino que será el de la subvención, no, porque si es del 24, pues en principio eso no tiene ningún sentido, ¿sabes? O sea, que no tiene ningún sentido no darte acceso cuando te estoy poniendo el expediente, el número de expediente que es. O sea, tan sencillo como eso. Lo revisaremos para darle acceso. Pero bueno, yo lo miro y te lo... Mediante el decreto de alcaldía 541-2025, sí. No sé si la teniente de alcalde se va a incorporar, porque a lo mejor sí que era de su interés. No, tienen que disculparla, pero es que hoy es la inauguración del Festival Internacional de Música y ha ido para... A lo mejor os había ido momentáneamente. No, se me ha olvidado. Nada. Ya, porque estábamos hablando y luego se me ha olvidado a mí decirlo. Tenía que salir a hacer la inauguración del Festival de Música Internacional. Mediante el decreto de alcaldía 541-2025 del 29 de mayo del 2025 se aprueba el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de creación e interpretación artística única, instalación inmersiva ION entre los susurros o el tiempo, mediante nuevas tecnologías, videomapping 360 tematizado, en la iglesia de San Miguel. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas que regirán el contrato y aprobar el gasto por importe de 71.849,80. Y mediante decreto de alcaldía 605-2025 de 11 de junio, por la alcaldía se resuelve adjudicar mediante un contrato de servicios por importe total de 80.756,80 IVA incluido. Y mediante decreto de alcaldía 756-2025 se ordena el pago del proyecto de interés turístico regional 2025 por importe de 71.849,80, impuestos 12.469,80. ¿Nos pueden explicar? Sí, fue un error. ¿Nos pueden explicar las diferencias en los importes entre la aprobación del gasto, de la adjudicación del contrato y de la ordenación del pago? Perdona, es que ha sido un error mío. Es que pensé que me iba a poner, creo que ya lo expliqué en el otro, es que creí
En algún documento este señor, y está en el expediente, si te lo has revisado, creí que me iba a poner el IRPF. Y entonces, por eso al final conté con él. El IRPF es un gasto obligatorio, es no presupuestario. Y entonces preferí ponerlo todo. Y al final no me facturó con IRPF. Tal cual. Entonces no tenemos ese gasto no presupuestario. Al final no me facturó. En un documento iba a ser el IVA más el IRPF, que los autónomos lo pueden hacer. Y al final no me facturó el IRPF. No sé por qué, es su problema, pero no me facturó con IRPF. Entonces, si no me facturó con IRPF, yo no se lo voy a pagar. Conté con ello porque es no presupuestario, y de hecho en la partida no estaba, es no presupuestario, pero preferí ponerlo en el decreto de adjudicación, que podía ser. Y de hecho, luego a la hora de dar la formalización, claro, es que sale un error porque por ejemplo, la plataforma de contratos, que es verdaderamente tediosa y no contempla estas cosas tampoco, y entonces la que te ayuda para hacer estas cosas, la de gestiona, me dijo, da igual, tú pon todo el concepto por si acaso. Es preferible muchas veces pecar por exceso que no por defecto, ¿sabes? Entonces, en la factura está el procedimiento, es un error. Es Quería un error. contar La con ello, nada adjudicación más. la Se puede subvención ver. era 72.000 euros, el presupuesto era 72.000 euros y eso era la adjudicación. No se puede evitar, si es un autónomo, que te facture el IRPF. Y conté con él a la hora de hacer la adjudicación, porque en algún documento, no recuerdo ahora porque se metieron muchos papeles, es un expediente un poco largo, en algún documento sí mencionó el IRPF. Y claro, evidentemente mucho después de que yo hiciera los pliegos, de que yo hiciera... Eso es. Yo no le puedo explicar lo del IRPF, sí que le puedo decir que la subvención estaba concedida por el importe que se facturó y por lo que se ha facturado, sí, por lo que O sea, se ha adjudicado. cuando se hace el expediente, evidentemente tú no cuentas con el adjudicatario. O sea, entonces yo hice el expediente con los datos que yo sabía lo que me podía costar, lo que tenía para el importe de la obra, que es la memoria que había en el expediente, y ahí no se hablaba de facturar el IRPF. Entonces yo conté con eso, por eso en el primer decreto sale así: apruebas el gasto, claro, lo haces todo, apruebas el pliego, está, pero sí en algún momento, yo recuerdo que cuando añadió la documentación, cuando salió el listado, cuando se hizo el procedimiento, que aún así, aunque sea un negociado sin publicidad, se hizo procedimiento, se le pidió la oferta, hay que hacer en algún momento él metió una documentación que a mí me llamó la atención porque me puso el IRPF. Entonces conté con él, como es un no presupuestario, al final tuve que contar con él. No sé si me explico. Bueno, o sea, es un error. O sea, es un error y lo correcto es el el importe de la subvención y el presupuesto que está pagado por la factura. Ese es el importe correcto. Yo de este lío del IRPF la verdad es que no sabría explicarlo, pero vamos, que no, en realidad eso no existe, vaya. Entonces, en el decreto que pone importe 71.849, impuestos 12.469,80, ese es el IVA líquido 71.849,80. A ver, no tengo aquí los datos. El pago material ha sido sin IRPF, no han sido 80.000 euros, ha sido el valor estimado del contrato, que ahora no recuerdo la cifra, más lo que pone en el decreto, más el 21% del IVA. Pero no coincide tampoco, porque el 71 más el 21%... No, el valor estimado. No, el 71.000 es con el IVA incluido. Claro, no, importe impuestos, es que está mal. Está mal porque no puede ser 71.000 más 12.000, total 71.000. No, el valor estimado es el valor estimado, no es 71.000. Una cosa es el importe, y otra cosa es el importe y otra cosa es el IVA. El IVA se aplica al valor estimado y eso es lo que nos refleja esto. 80 entre 1 y 21. Son 59.300. Sí, 59.300 es el valor estimado del contrato. Entonces los 12.469 y al otro había que añadirle IVA. Un 12%, creo que era, de no IRPF, tengo aquí la que en algún momento. La y eso es lo que yo lo tengo en el expediente, o en mis papeles, cuando yo preparé luego las cosas, era un 12%, en algún momento me puso un 12% de IRPF.
Entonces, si le pones los 59.380, calculas el 21% y luego el 12%, salen los 80.000. Solo que la diferencia entre los 80.000 y los 71.000 es el no presupuestario. Eso se contabiliza todo de manera distinta, porque si tú te facturas un autónomo con IRPF, estás obligado a pagárselo. 12.469,80 es el IVA. El o sea, 71.849 es el importe total con IVA incluido. Es que, y los 12.469,80 es el IVA. No es que esté mal, es que está mal explicado. O sea, el importe del contrato es ese. Realmente y el son 71.000. 71.849,80, ¿vale? Que son 59.380 más IVA. Ese es el valor estimado. Y en el decreto de adjudicación y en los pliegos sale así. El valor estimado es ese, más el 21% del IVA. Y luego, si hubiese facturado con IRPF, habría que haberle pagado, creo recordar, el 12% de IRPF. Quizá hubiera sido más claro si el importe hubiera puesto 59.380 y luego ya el IVA y abajo la suma total. Lo que figura aquí son impuestos, IRPF no. Eso es el IVA. Paco, lo que te estoy diciendo, si no serían 80.000. Que no hay IRPF. Yo es que eso del IRPF, la verdad que tampoco, no lo sé. Era el IVA. Que no. Sí, son y yo creo que te di la misma explicación. 59.380 más IVA era... Creo que te di la misma explicación. El tema era que es que no sé por qué. Yo hay veces que además luego prefiero tenerlo en cuenta. Si sé que me van a añadir un impuesto más o me van a añadir el IRPF, porque además es que, pues no sé, yo sé que en algún documento algo me mencionó el IRPF y conté con él. El IRPF no me a ver cómo lo explico, no me perjudica la aplicación presupuestaria, el crédito presupuestario, porque el crédito le tengo, o sea, la diligencia de consignación la tengo, pero claro, es un pago que tengo que hacer, pero lo tengo que imputar a una cuenta no presupuestaria. Y eso, claro, yo lo tengo que tener reflejado porque luego a la hora de hacer el pago, pues por ejemplo mis compañeras lo tienen que tener en cuenta porque no me pueden imputar el total a una cuenta que probablemente hubiera determinado una falta de crédito en el presupuesto. Pero entonces, el IRPF se resta de la factura, o sea, del pago, perdón, no se suma. Bueno, porque lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos cobrando el IRPF es retener y luego devolvérselo a Hacienda. Somos meros retenedores en ese caso. Entonces, pues no sé, el IRPF sería el 12%, bueno, el tanto por ciento que fuese sobre la base. No sé, yo vamos a ver, yo no gestiono tributos, no bueno, sé es ahora, que o sea, el importe eran los 59.380 más IVA. Aquí no había IRPF por ningún lado, es más el IVA que son los 12.000 euros. Ese es el total. Creo que no lo hice mal porque en otras facturas creo que lo he visto así. Fue un error, al final no facturó el IRPF, si ven la factura del tal no está el IRPF. Y yo creo que en otras cosas se ha hecho así. Con lo cual se resta de la base imponible y se le suma IVA. Sí, bueno, no lo sé. Yo ya es que agente tributario no soy, o sea, tampoco conté con ello, pero no sé. Y creo que en alguna factura sí que lo he visto así como explicado. Que el importe eran 59.380 más. No es correcto aplicar por 80.756. No. Vale, yo tengo una... Ya, solamente para finalizar. Sí. ¿Vale? ¿Y el domingo? Un momento. Por favor, silencio un momento. Espera mejor, porque nos enteremos todos. Según el anuncio de la plataforma de contratación de este mismo expediente, el plazo de presentación de las ofertas del proyecto de interés turístico regional 2025 Videomapping 360 tematizado en la iglesia de San Miguel de Ayllón finalizaba el 30 de junio del 2025. El decreto de alcaldía por el que se adjudica el contrato de alcaldía, es el número 605-2025, es de fecha 11 de junio del 2025. Es decir, 19 días antes de vencer el plazo. ¿Nos lo pueden explicar? Pues no recuerdo bien porque como la plataforma de contrato es un poco hilderiana y te obliga a poner datos a veces que no son con los que pones tú necesariamente en el expediente,
pero creo recordar que es porque en el plazo que se le dio a este hombre metió la oferta antes de que terminara el plazo. Y como se le había enviado a él... La plataforma de contratación... Ya, bueno, ya, pero bueno, yo le di el plazo. Creo recordar que es eso. Pero si yo le doy 10 días de plazo... Claro, es que al final, es que esto de andar rellenando las casillas de cosas que, en fin, que llega un momento que no sé por qué, yo quería publicar el anuncio, volcar el decreto, y al final tuve que andar rellenando cosas como si, no sé, si yo a alguien le doy 10 días de plazo, evidentemente el plazo empieza el día 1 y termina el día 10, contando si son naturales o hábiles. Si el señor, porque era un negociado, se negoció con él, si ese señor me mete la oferta por registro el día 2, ya está, ya tengo la oferta, continúo el expediente, pero realmente el plazo me finalizaba el día 10. Eso es como cuando usted está en un examen, le dan 1 hora para hacer el examen y usted termina el examen a la media hora. ¿Cuándo finalizó el examen? Para usted a la media hora, pero el examen finalizó al cumplir la hora. Pues esto ha sido igual. Bien, quiero decirles que aquí se pone de manifiesto pues, la diligencia del ayuntamiento en adjudicar el contrato y en pagar la intervención, el proyecto, pero ha habido un poco de descontrol, es decir, un descontrol de 9.000 euros entre 80.000 y 71.000. Bueno, tiene razón que ha sido un error la adjudicación y no habernos fijado de ese problema. Efectivamente, el presupuesto era 59.380 más el IVA, que eran casi 72.000 euros, 71.800 y pico, creo recordar. Efectivamente, al firmarlo tampoco me percaté de ese error, pero vamos, que la adjudicación, el presupuesto y todo está adjudicado, presupuestado. Bueno, pues la adjudicación se hizo por error en ese importe, pero son 59.000 más el IVA, que eran prácticamente 72.000. Quiero decirles que ustedes entiendan cuál es nuestra función, que es la de fiscalización y de control. Y sí que nos preocupaba esos 9.000 euros, nos preocupan, ¿vale? Porque al final son de todos los meses. En un proyecto, uno puede tener mejor la defensa, pero así, a nosotros sí que nos preocupa que se hagan las cosas así, ¿vale? Pues porque, claro, dices, a ver, ¿qué se está haciendo con el dinero de los leoneses? No nos preocupa tanto, que a la inauguración nos invitasen con 24 horas de antelación, es decir, nos enviasen un correo electrónico el día de antes a las 2:05 de la tarde. Pues pero lo siento. Se lo agradezco. En este lo caso, siento, la verdad es que con las prisas, el trabajo y demás, pues se nos pasó enviar la invitación con más tiempo. Bueno, voy a decir una cosa, ni negligencia ni descontrol, y esto me lo voy a apuntar. En Burgos he tenido que quejarme varias veces de ciertas cosas, en Segovia todavía no lo había hecho y tomaré las medidas oportunas, ni negligencia ni descontrol. Son expedientes que he tramitado de principio a fin yo sola. Yo sola llevo una agrupación de ayuntamientos y yo sola. Ha sido un error que creo que se ve claramente. Un error, no ha habido ni descontrol de los fondos públicos del Ayuntamiento de Ayllón, se ve claramente y se ve todo el expediente lineal, ni ha sido una negligencia, un error. Y además, o sea, cometido con buena fe. Preferí dejar claro si había IRPF o no. Creo que se ve claramente. O sea, se puede estudiar todo el expediente de pe a pa. He consultado todas las cosas con la Junta de Castilla y León, lo sabe la alcaldesa. He hablado con la intervención. Todas las dudas que tuve del expediente las consulté todas. Lo saben perfectamente. Hablé hasta con la interventora de la Junta de Castilla y León para no tener ningún problema, sobre todo a la hora de... No me pusieron ni una pega, ni un punto, ni una coma al expediente. Así que lo siento mucho, no sé si pedir amparo a la presidencia, no sé si... Pero ni negligencia ni descontrol, no quiero que quede una palabra de eso en el Pleno. Vale. No ha habido descontrol de los fondos públicos y desde luego no ha habido negligencia. Un error, vale, de base
Vale, pero queda claramente constatado porque es un gasto obligatorio. Si me hubiera dicho es que en lugar de pagar 59.000 euros de valor estimado, al final fueron 100.000, pues mire, pues sí puede, ahí sí que puede, pero realmente en un gasto que hubiera sido obligatorio asumir, pues mire, que igual no lo contabilicé o no lo vi bien como me ha dicho la concejala, pues puede ser, es que una ya de todo, no sé si tengo que estar obligada a saber, pero ni negligencia ni descontrol, que quede claro, ¿eh? O sea, no lo voy a admitir, fue un error, no lo voy a pasar ni una sola vez. Es un error que es lo que llevamos diciendo y desde luego a la Junta de Castilla y León voy a pedir amparo a su delegado del gobierno porque... Con permiso de la presidencia, quiero decir que no ha sido mi intención poner de manifiesto que ha habido una negligencia por parte de la Secretaría. Es más, es decir, que nosotros cuando en la edición anterior le preguntamos, nos dijeron que era IRPF. Sí, y igual. Y ahora no lo es. No, sí lo es, sigue siendo IRPF. Y de hecho no se ha pagado esa diferencia de dinero. En el pleno anterior se le explicó exactamente lo mismo. De hecho, le explicó lo mismo. Y yo las cuentas que me hice eran efectivamente son 59.000 euros. De valor estimado, es lo mismo. No se pagó el IRPF, pues al final... Es cierto que yo cuando ella explicó lo del IRPF, yo no entendí por qué iba ese dinero. O sea, yo pensaba que era un importe a mayores que ponía, que luego nos lo desgravaríamos de alguna manera, porque lo que yo sí tenía claro es que el total que teníamos que pagar era 71.800 euros. El valor estimado más el IVA. Efectivamente, 59.000 más IVA. Eso yo lo tenía claro. Que es la cuenta presupuestaria. Lo que ella tenía claro del IRPF, pues bueno, pues no sé explicarle. Pero vamos, que efectivamente, negligencia por parte de Secretaría no, pero por parte del Ayuntamiento tampoco. ¿Que ha sido desconocimiento? Por supuesto. Pero vamos, que nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos, creo que totalmente dentro de la ley y bueno, pues intentando que esto sea lo más satisfactorio posible y más beneficioso para el pueblo y para los vecinos. Eso es lo que nosotros... Por 80.000 euros. Bueno, le vuelvo a repetir que efectivamente esa adjudicación... Bueno, espera un momentito, ahora te digo yo. O sea, le vuelvo a repetir que yo tenía claro que la adjudicación y lo que teníamos que pagar eran 72.000 euros, ¿vale? Que ella explicó lo del IRPF, que yo no lo entendí, tiene razón. Error mío por no haberlo entendido, pues puede ser, pero que yo tenía claro que el importe a pagar era 72.000 euros, lo tengo clarísimo, ¿vale? Más que nada que yo hice los presupuestos, solicité la subvención, nos concedieron la subvención, todo, o sea, absolutamente todo, hasta la recepción de la factura, ¿vale? Tiene la palabra. A ver, señora alcaldesa, el punto del orden del día es muy clarito de ruegos y preguntas. Y te ruego, por favor, que se limite a tal, ruegos y preguntas. Este señor no tiene por qué darnos opiniones de moralidad de ninguna clase, ni de ningún estilo. Ruegos y preguntas, eso es lo que tiene que limitarse. Y si en los próximos plenos este señor va a intervenir, yo voy a seguir interviniendo en los plenos, porque este señor tiene que limitarse a hacer un ruego, una pregunta, se acabó. No hay más, señor alcalde. Vale, lo tendremos en cuenta. No hay más. Perfecto. Y él lo sabe perfectamente, tan legalista que es y tanta moralidad que nos está dando aquí, que no tiene por qué darnos lecciones de moralidad. Faltaría vale, más. Lo tenemos en cuenta. Vale. Yo creo que ya con esto ya hemos terminado. Mire, yo siempre intervengo cuando tengo el uso de la palabra. No intervengo nunca fuera del uso de la palabra. No, señor. Ruegos y preguntas. Bueno, pues, usted nada más. Bueno, ruega y pregunta. Y se acabó. César. Y lo sabe usted perfectamente. Bueno, terminamos. No tiene ya después no hay, ni que hablar ni volver a preguntar. Y lo sabe usted perfectamente. Y la alcaldesa lo que está haciendo es permitirle hablar, que es lo que no debería hacer. Bueno, ya está, se acabó, ¿vale? Hombre, ya está. Las preguntas, terminamos. Sí, las preguntas siempre van dirigidas al equipo de gobierno. Me parece bien. Vale, no van dirigidas a nadie más. Perfecto. De hecho, terminamos, por favor, ya con este tema. Quien responde es el equipo de gobierno. Quiere decir que el objeto de la secretaría es otro, y así está establecido. Muy bien. Que ustedes se apoyan, me parece perfecto. Que intervengan, me parece perfecto, porque además da claridad. Vale, terminamos ya si no le importa. Vale, Nuria, creo que Nuria iba a hacer alguna consulta. ¿No? Solamente le rogaría que cuando firme, compruebe lo que firma.
Lo compruebo, pero vamos, no vamos a volver a lo mismo, ¿vale? No le voy a volver a explicar lo mismo, que efectivamente yo no le entendí a ella, pero creo que usted es incapaz de entender lo que yo le estoy diciendo. Lo que no quiere entender. Así que ya está. Como usted veo la incapacidad que tiene para entender lo que yo le estoy diciendo, ya está, se terminó. Por favor, Javier, vale ya, César, vale, se acabó, ¿vale? Como creo que no me entiende, vamos a terminar ya con este tema, ¿vale? Solamente decirle que en el acta de la sesión de hoy, que ningún concejal se ha preocupado, entiendo que se ha preocupado de leer. Pero ¿quién es usted para decir si algún concejal se ha preocupado o no de leerlo? Usted. Pero bueno, pero ¿quién es usted para saber si se han molestado o no? Bueno, esto ya lo que faltaba, que usted venga con ningún tipo de enseñanza hacia los demás, a ver si tienen o no tienen que leerse o no leerse, o decidir si se lo han leído o no lo han leído. Pero bueno, es usted, no sé... Si me permite nada. No, ya no permitimos nada más. Se acabó ya el turno de ruegos y preguntas. Ha dicho que habla cuando usted tiene el turno de palabra, ¿verdad? Bueno, pues ya no lo tiene, ¿vale? Hemos terminado ya con el turno de ruegos y preguntas. Sí. Es que me estoy dando cuenta que no va a haber pleno antes de las fiestas. ¿Tenéis ya el programa de festejos de este año? No, todavía no. Vale, muy bien, pues nada, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Estoy sudando, madre mía.